Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer. Juntas somos Lucy y Fer. Y queremos ver el mundo de la literatura arder. De nuevo. Otra vez. De nuevo, otra vez. Pues sí, aquí estamos. Sí, volvemos para nuestra segunda temporada. Yes. No podemos creerlo. Como siempre decimos, pero es que de verdad no podemos creerlo. Pero creo que hemos tenido buena aceptación dentro de todo. Estoy muy contenta de volver, de hacer esta segunda temporada, encima porque la temática es genial. Sí. Va a ser una temporada especial porque como ya se viene octubre y noviembre, vamos a tener esta idea, bueno, tuvimos esta idea de hacer una temporada de terror fantástico, no necesariamente terror, Ajá. y pues por esa idea nos vamos a ir. Sí, aparte es genial porque, no sé, al menos en esta época del año el clima es delicioso, entonces, aquí en mi ciudad el clima es delicioso y soy muy feliz por eso. Lo cual es muy raro que sea el clima bueno en nuestra ciudad. Eso sí. Pero bueno, si quieres ve dándoles la entrada de qué libros vamos a leer a lo largo de esta temporada, antes de entrar de lleno en lo que nos compete. Bueno, pues los libros que vamos a estar leyendo es uno que ya les habíamos recomendado, Macario, de un autor mexicano, Bruno, bueno, no es mexicano, pero bueno, ese ya vamos a hablar más adelante, de Bruno Traven. También vamos a leer algo de Stephen King, Insomnia. Coraline es un libro muy bueno. Aparte vamos a estar leyendo algo de microficción general y algunos aspectos de Edgar Allan Poe. Creo que en general es eso. Porque lo amamos. Sí, la verdad, sí. Y como último episodio tenemos algo que es muy nuestro, al menos en México y en Latinoamérica. Sé que se celebra en algunas partes, pero creo que pocos lugares tienen la connotación tan alegre que nosotros le damos al Día de Muertos. Así que en el último episodio de esta temporada vamos a hablar de eso, les vamos a explicar más o menos de lo que va, nuestras experiencias al respecto, para que se den una idea de la situación que tenemos acá en México, porque gracias, en serio, gracias, tenemos oyentes de Estados Unidos, de Dinamarca, lo cual me parece muy raro, pero me parece muy genial a la vez, de Australia, sí, tenemos un montón de gente, de Argentina, tenemos muchos conocidos, incluso argentinos, gracias a todos por escucharnos, y pues vamos a darle, quedamos que vamos a hablar de Macario en este primer episodio del autor Bruno Traven, empápanos con la información de Traven. Bruno Traven. Que es un autor glorioso. Bueno, como ya les mencioné hace un rato, todos creíamos, al menos yo sí creía, que Bruno Traven era un autor mexicano por cómo escribe, por cómo refleja la cultura mexicana, pero pues no, resulta que no es mexicano. Para empezar, no se sabe mucho de la vida de este autor, es un tanto confusa su historia, pero se le atribuye el nombre de Bruno Traven. Tampoco se sabe cuál es su nombre específico. Tuvo diferentes nombres, no lo sé pronunciar bien, así que discúlpenme. Bernhard Traven, Torsvan, Hal Krops, Red Merut, entre otros. Pero como ya dije, el que se aceptó es Bruno Traven. Mejor lo dejamos como Bruno Traven. Sí, mejor. Esto es porque tampoco se sabe a ciencia cierta en dónde nació. Algunos dicen que nació en Alemania en 1882, en lo que hoy se conoce como Polonia, y otros tantos dicen que pudo haber nacido en Chicago en 1880, y pues sí, o sea, no se sabe qué onda con este hombre, ¿no? Lo que sí se sabe es que sus primeros libros... Entonces hay mito incluso en su vida. Sí, es un autor misterioso. Es muy interesante, pero en fin, lo que sí se sabe de Bruno Traven es que publicó sus primeros cuentos y novelas en Alemania y se ha indagado bastante de la vida de este autor, pero los datos fieles que existen mencionan que huyó huyó de Alemania debido a que tenía ideas anarquistas, aparte de que estaba involucrado con la República Soviética y por esta cuestión fue condenado a muerte. Entonces tuvo que huir a México, en donde llegó exiliado, ya bajo el nombre de Bruno Traven, y comienza a escribir novelas en las que habla acerca de la revolución, de la opresión y el mundo de los arraigados y sometidos. Entre esas novelas se encuentran algunas en donde que tienen protagonistas indígenas, otras que también tienen protagonistas blancos y que están ambientadas en Europa, pero siempre se narran este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de temas como de opresión, revolución. ¿Qué más? Lo importante es que la mayoría
mayoría de las obras de Trave, no todas, están inspiradas en el mundo mexicano, de los indígenas. Y normalmente se pone al blanco como alguien que explota al indígena. Entre algunas de las obras conocidas se encuentra El Tesoro de Sierra Madre. Esta en especial fue llevada al cine y tuvo bastante éxito. Y pues ya, tristemente, pues Bruno Traven se nos murió hace poco, en 1969, y aquí en México pidió que sus cenizas fueran arrojadas en el río Jatate, en la selva de Chiapas. Y pues sí, aquí Bruno Traven nos acompaña desde el más allá, en México. Qué interesante el tipo, qué interesante su historia. Y sí, de hecho, yo ya sabía un poco de él, porque, y de la temática de sus libros, porque leí un libro que se llama Puente en la Selva, Ajá. de Traven, y obviamente sus personajes principales son indígenas, y sí, te lleva mucho a esta idea del mexicano, y del Uh-huh. mexicano del sur, del mexicano selvático, no tanto del desierto de acá del norte. Sí. Pero, pues bueno, en términos generales se los recomiendo, ¿sí? Ahora, ¿de qué va Macario? Que es el libro que nos importa ahorita. Pues Macario es este hombre leñador que vive en una zona medianamente selvática, boscosa, que tiene un montón de hijos. Ahorita no recuerdo cuántos hijos dice que tiene, creo que tiene 4 o 5 hijos por ahí. Y vive en este jacal. Para los que no saben lo que es un jacal, una especie de choza hecha con hojas de palma. Y vive en este lugar, ¿no? Así muy miserable, piso de tierra, y no tienen comida suficiente, pese a que él trabaja todos los días. Dice Macario, y dice el libro, que Macario solamente tiene un deseo, y ese deseo es poder comerse él solo un pollo. Así, y volvemos con los pollos, primero Sí. con García Márquez y ahora con Traven. Y pues bueno, el asunto es que Ay, qué rico, man. Es que quién no. maldito sea, pero bueno, el asunto es que Sí. Draven dramatiza todo, o sea, si las cosas estaban mal, te las pone peor, porque dice que cuando Macario llega a su casa, ya está la comida lista para él, y ve a sus hijos que lo ven comer, pues con esta cara de, no me llené, papá, me das lo que te quede. Entonces Macario come miserablemente para poder darle a sus hijos sus obras, lo cual es muy, muy triste. Uh-huh. Lo relevante, o donde viene el plot de la historia, es cuando la esposa de Macario, quien ha juntado durante 3 años todo el esfuerzo de su trabajo propio, porque la señora no crean que vive nada más para los hijos, ella trabaja lavando para las vecinas y arreglándoles ropa, remendándoles ropa. Entonces ha juntado durante 3 años lo que puede, de centavo a centavo, y por fin, después de todo ese tiempo, pudo comprar un pollo para su marido. Pasa toda la noche cocinándolo, y en la mañana se lo da de desayuno y le dice que se lo lleve antes de que los hijos se levanten. Uh-huh. Macario obviamente agarra el pavo, ni siquiera le agradece a su mujer, ni siquiera piensa en ofrecerle una pata del pavo, y echa a correr al bosque y planea esta especie de picnic, porque se dice, bueno, pues ya que voy a tener el pavo, me voy a echar una siestecita después y me voy a quedar aquí relajándome y todo lo demás. Y justo cuando está por cortarle una pata al pavo, aparece este primer personaje que va vestido, es un charro vestido de negro con espuelas de oro y acabados en plata y una cosa gloriosa, ¿no? A la vista, y le pide un pedazo de ese pavo, de ese pollo, y es aquí donde empieza todo lo bueno. Algo que quieras comentar de ese primer personaje, porque es muy relevante. Sí, sí, de hecho sí. A mí me llama la atención una descripción que hace el libro, y es que dice que tiene voz metálica. No sé si tú lo llegaste a leer. Sí, y fíjate que siempre me he preguntado cómo sonaría una voz metálica. Sí, a mí también, yo también me pregunté eso y me quedé pensando por qué voz metálica, y me fui a leer y leer y leer como 1000 veces la descripción que hacía de ese personaje, y pues llegué a la conclusión que tiene que ver con sus artículos, los artículos metálicos que él porta, botones, espuelas, cosas de oro, cosas de plata, ¿no? Muy bien. Después de que ya Macario se lo topa a este charro buenazo y todo lo demás, resulta que Macario se niega en redondo y le dice pues le dice una serie de frases que ahorita vamos a comentar, porque son muy específicas y dan a conocer quién es el personaje en esta historia. Pero pues la situación no acaba ahí. Llega un segundo personaje, y este personaje es todo lo contrario al charro. Es esta persona humilde que tiene las sandalias pues bien fregadas, que va con una especie de túnica, que aquí hay una particularidad, dice que va con una túnica modesta, pero muy limpia. Entonces, igual esta persona le pide que por favor le dé de comer, y Macario se niega. Uh-huh. No crean que se niega de mala manera, simplemente le dice que toda su vida ha esperado por un pollo. Su mujer, por fin, después de todo su esfuerzo, ha conseguido el pollo y no está para compartirlo. Esta persona se va, amable, de buena gana, y llega una tercera, que con esta, Macario no se limita. Para empezar, y se los voy a describir así, dice que tiene la cara descarnada Uh-huh. y que porta un reloj. Sí.
Entonces, desde ahí creo que ya sabemos o tenemos más o menos una idea de los tres personajes que visitan a Macario en ese momento. Sí. Como les digo, en el último momento, Macario bueno, la mitad de su pollo, o sea, ni siquiera una pata, cede la mitad del pollo, así de miedo. Ajá. Cómprame una nieve. Perdón. Pensé que no se había ido hasta acá. Estaban los ruidos de la calle. Sí, el de la nieve. Sí. Y pues bueno, ya hasta donde los voy a dejar es hasta la situación de saber que este personaje le ofrece un gran poder a Macario, literalmente, el de mantener a los muertos o a los casi muertos en la tierra, con la idea de agradecerle de alguna manera esta situación del pollo. Sí. A partir de aquí vemos a Macario a lo largo de su vida salvando y no salvando personas, porque hay una condición. Si en este caso la persona que lo visita se pone a los pies, creo que era a los pies de la cama, o sea, de la cama del difunto, Macario no puede salvarlo. Si está en la cabeza, Macario todavía tiene la probabilidad de salvarlo. Entonces, a partir de esto, Macario se vuelve un doctor buenazo, todo el mundo quiere estar con él, hasta el día de que se le aparece una persona con poder y le dice, si no salvas a mi hijo, pues tú vas a ocupar su lugar. Ajá. Y es todo de la trama. Y es una cosa genial, tienen que leerlo. Pero bueno, aquí hay algo muy interesante y yo creo que son los tres personajes que se le aparecen a Macario en el bosque. El primero, como ya les claro. comentó Lucy, es un charro. El segundo es un hombre humilde, físicamente, obviamente, y el tercero, pues, es evidentemente la muerte, ¿no? Pero algo que yo le comentaba a Lucy es que me llama la atención una de las descripciones que hace la autora aquí del charro, que dice que tiene voz metálica. Y a mí se me hizo, pues, es como que, ¿qué onda? Pues, ¿cómo se habrá escuchado, no? ¿Cómo escucharía una voz metálica? Y yo llegué a la conclusión y me puse a leer. Exactamente, principalmente esa es la duda. Y sí, ¿cómo sería una voz metálica? ¿Y por qué? Para empezar, ¿por qué la voz metálica? Porque a él le dio esa descripción. Yo me fui a leer la descripción que hace, la descripción completa del personaje, y me fijé que él traía botones, espuelas, cosas metálicas de oro y de plata. Y más adelante, la muerte platica con Macario y le menciona que su reloj se averió y le platica la historia más o menos de cómo fue que recuperó el reloj, ¿no? O pues sí, cómo tenía otro reloj. Y menciona algo, dice que es el reloj que él tenía. ¿Cómo lo sustituyó? Ajá. El reloj que él tenía se le había averiado de tal modo que no le fue posible al viejo herrero Plutón, a quien le gusta esa clase de trabajos, componerlo. A mí fue cuando a mí se me prendió el foco y dije, no manches, Plutón en la mitología grecolatina, en la mitología griega, equivale a Hades. Y tú y yo, Lucy, habíamos mirado en nuestra clase de Biblia que a Hades se le compara en la mitología judío-cristiana. Sí, no, incluso antes en la de Ajá, mitología. sí, se le compara la mitología judío-cristiana con Satanás, sí, y pues ya vemos que a Macario, sí, que al charro, obviamente Macario lo relaciona con el demonio, o sea, con Satanás, pero aquí lo importante es que Hades es dueño de todos los minerales y de todo lo que hay debajo de la tierra, todo lo metálico que porta el charro. Es lo que a mí me llamó la atención y fue como lo relacioné, sí. Por eso la voz metálica. Sí, claro, pero también hay una situación, bueno, al menos yo cuando leí por primera vez, y te estoy hablando de hace 3 años, esto de la voz metálica, y dije, pues ha de ser amigo de Terminator, no sé. Pero sí, como tú dices, hace referencia a Plutón, que técnicamente es el dios del dinero. Sí. En la cultura griega. Sí. Y sí, pero por ejemplo también hay referencias a la cuestión judío-cristiana. Especifica que habla de su lengua. Dice, propuso el charro humedeciéndose los labios con su lengua fina, que de haber sido bífida parecería la de una serpiente. Todo el mundo sabemos que la lengua bífida se le atribuye al demonio. Entonces desde ahí nos está dando, para empezar, en ningún momento Traven te dice, este fulano es el demonio, este fulano es tal, este fulano es la muerte. No te lo dice, pero sí te lo va esturando, te lo va describiendo como para que te vayas haciendo la idea. Porque también describe, ay, disculpen si soy el perro del vecino. También describe la barba de Shivo, la maldita barba de Shivo que se va tocando este tipo. Sí, y otra cosa que también menciona, que dice que este personaje se puede tomar la forma que quiera, o sea, como lo describe, como se describe en la Biblia Satanás, ¿no? O sea, en las apariencias. Y si se fijan, pues este personaje, el charro, pues va vestido muy bien,
conforme a las apariencias. Sí, además de que luego también, porque el charro es este tipo que intenta convencer a Traven, dale, a Macario, no crean que es así como que, bueno, pues te dejo irte con el pavo. Le dice que le da todo, ¿no? Le dice que le va a dar las espuelas de plata. Ajá. Y Macario le dice que no los necesita porque no tiene caballo. Le dice que le puede dar parte de sus botones de oro. Ajá. Macario le dice que no lo cree conveniente porque lo pueden arrestar y lo pueden acusar de robo y luego le van a cortar una mano y ya se quiere ver él como leñador con una sola mano. Sí. ¿Qué va a hacer de su vida, no? Esta persona también le dice que es capaz de darle todo el bosque. Ajá. Si es lo que Macario quiere, pero ahí hay una situación. Macario le dice, y cito textualmente, dice, estos bosques no son tuyos, pertenecen al Señor. O sea, literalmente le está diciendo que no te hagas pato, por más que tú creas que lo que hay aquí en la tierra es tuyo, no es tuyo. Exactamente. Sigue siendo de Dios. Entonces te da esta idea judio-cristiana, que también pasa ya casi al final cuando lo rechaza. Dice, y ahora vuelvas al infierno de donde vino y déjeme gozar en paz de mi comida solemne. Ajá. Literal, lo está mandando al infierno porque Sí. Macario sabe que se trata del demonio. Ajá. No es así como que para alguien que uno pensaría que es iletrado, el tipo tenía esa intuición de saber quién era quién. Ahora ya pasamos al segundo personaje, que es este personaje pues que es humilde, que tiene una túnica, lleva guaraches, tiene un rostro muy sincero y agradable, una barbilla rala. Pues es que esto es muy obvio. Se le representa físicamente carente, desprovisto, interiormente humilde, menciona literalmente que tiene todas las bondades del cielo y la tierra. Pues, ¿con quién más se le puede comparar más que con Jesús, el de la Biblia? Que más adelante también menciona, ¿no? Que es nuestro Señor, así le dice. Sí, esa parte del cielo y de la tierra lo cito tal cual. Dice, en sus pupilas brillaba un pequeño sol dorado, algo como una abertura que lo invitase a uno a asomarse por ella al cielo y contemplar a Dios en toda su gloria. Sí. O sea, literal, este tipo tenía herencia de Dios. Es lo que te está diciendo Traven ahí. Sí, pues creo que este personaje de mucho que hablar, creo que es el que más claro queda, y pues el que no se tiene mucho que decir porque pues es que te lo dice tal cual, y yo creo que todos al menos la mayoría de las personas lo identificamos, porque pues al menos aquí en México hemos crecido con esa ideología, ¿no? Nos han criado ya sea en el catolicismo o en el cristianismo, pero pues es fácil de identificarlo por eso mismo. A este respecto yo tengo una duda, a ver qué piensas tú. Ajá. ¿Qué crees que pensaba Macario en ese momento? Porque él le dio la mitad del pollo sin rechistar, pese a que no le estaba pidiendo la mitad, nada más le pidió un ala. Ajá. A la muerte, pero a Jesús se lo negó, siendo que él le dijo, yo sé que tú puedes desterrarme del cielo, pero te voy a decir que no. Ajá. ¿Por qué crees que lo hizo? O sea, ¿tú crees de verdad que apeló a esa bondad de Jesús? ¿O crees que, no sé, porque a mí la muerte me parecería más neutral, ¿no? No es tan buena como Jesús, pero tampoco es tan mala como el demonio, entonces ¿por qué temerle más a la muerte? Sí. Porque este era tu fin inminente y querías sobornarla con medio pollo, ¿o cómo? Pues mira, Macario es muy listo, da unas respuestas bien, ¿cómo decirlo? Como, no sé, es muy listo pues para responder, y más adelante menciona que... Bien pensadas las respuestas. Sí, exactamente, más adelante menciona que él como que pensó, dijo, no, pues es que este men es hijo de uno que puede darle todo, o sea, ¿para qué le doy yo un pedazo de ala humillándolo de esa manera cuando él pudiera tener todos los pavos que quisiera en su vida? Entonces, ¿cómo te diré? O sea, más bien es, no voy a darle eso porque lo voy a humillar, lo voy a hacer menos de lo que es, a lo que yo entendí y lo que él menciona. Entonces, más que miedo fue respeto. Exactamente, fue por respeto. Fíjate que no lo he visto desde esa perspectiva, pero creo que tienes razón. Sí, quizá fue más respeto que miedo. Ajá. Y a la muerte le dio la mitad del pavo, pues para entretenerlo un rato. Ahora sí que para comprar tiempo, compró tiempo con medio pavo, bueno, con medio pollo, ni siquiera medio pavo, fue un pollo es más pequeño que un pavo. Entonces, imagínate esa situación de que con medio pollo te sobornen. Sí. Eso suele suceder, ¿no? Y como mencionábamos, pues sí, Macario prácticamente sobornó a la muerte. Y menciona así literalmente, dice, pues pensé, mientras él coma, comeré yo. Por eso partí el pavo en dos, como para aprovechar el tiempo. Sí, además de que deja tú, mientras él coma yo respiraré, deja tú y que yo pueda comerme el pollo, que voy a poder respirar aunque sea 30 minutos más. Que aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de una cuestión con la muerte, porque la muerte es un personaje muy
para empezar es muy viejo, obviamente dentro de la cultura general. Sí. Es un personaje antiquísimo y la idea es que tiene mucho que relatar y el personaje de la muerte de Macario no se queda corto. Ya lo dijiste tú, la historia del reloj. Él habla de una guerra donde perdió el reloj por una bala de cañón británica que le dio a él y le quebró el reloj. Pero también refiere después de un capitán británico que se estaba hundiendo con su barco y mientras el capitán estaba muriendo le dijo que le diera 15 segundos más para poder anotar en su bitácora cuándo exactamente murió él. Sí. Y a cambio la muerte le dice que si le da cronómetro porque pues ya no tiene reloj, ¿no? Y él se lo cede porque ya no lo necesita dónde va. Aquí hay una cuestión que yo quiero tratar contigo. Ya lo veremos más al final de la sesión, pero te lo voy a dejar así para que me lo contestes después. Ahorita no. La muerte aclara que ella quiso hacerle como más llevadera esta transición a su final, al señor del barco. El pollo, me parece que, y lo que vino después, toda esta idea del doctor, me parece que para Macario fue la transición. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. También, por parte de la muerte, está esta historia del museo, dice que estuvo mucho tiempo buscando un reloj igual al que tenía y solo veía imitaciones en los museos. Y hubo una parte particular, perdón por la cacofonía, hubo una parte que me llamó mucho la atención porque refiere a cómo ve la muerte los museos y dice, porque Macario no sabe lo que es, entonces le dice, perdón compadre, ¿qué es un museo? Y la muerte le responde, a eso pues te diré Macario, son grandes salas que en muchos países europeos tienen los gobiernos para exhibir todo lo que han robado de otros países o que se han llevado como botín de guerra de los pueblos vencidos. En algunas naciones de América los tienen para que los malos funcionarios tomen lo que les gusta y se los lleven a su casa. Hay cierta crítica respecto a la idea de la conquista en Macario. Eso se ve desde siempre, ya lo mencionaste al inicio del programa cuando hablabas de él como autor, de que tiene de poner al blanco como el malo de la historia. Esto se repite y es su pequeño reclamo de, yo lo pensé, por ejemplo, una que es mexicana piensa en el penacho de Moctezuma. Yo también. Que está en París. Y no ha regresado y no regresará porque las condiciones físicas de México no lo permiten. Por ejemplo, tiene que estar en una cámara presurizada porque se está cayendo a pedazos. Entonces, si le da el aire, si le da poquita contaminación, imagínate en el DF, bueno, en Ciudad de México actualmente, imagínate con todo el smog que hay, el penacho de Moctezuma, o sea, apenas le abres la cámara y explota o se deshace en polvo. Entonces, son ese tipo de cosas que ya no, ese tipo de cultura nuestra que está repartida por el mundo y que ya no vamos a poder tener porque no tenemos la infraestructura en México para mantenerlos. Se entiende, pero también me gusta la manera en la que él lo expresa y en el cómo bajita la mano se queja al respecto. Sí, y otra cosa que también se ve muy sutil, por así decirlo, es que si te fijas, el texto Macario está inspirado en la Nueva España. Entonces, el hecho de que él vaya con el virrey y con el virrey sea con el que prácticamente pues Macario termine sus días, pues también da motivo como para pensar que está criticando pues a la conquista, a la colonia. El gobierno, la jerarquía, sí, también. Exactamente. Pero bueno, perdón. Regresando al asunto de la muerte, hay otra cosa, pues, como con el charro, ya ves que lo describe que tiene una voz metálica, ahora la muerte dice que lo describe de 3 maneras. La primera, espérame, ¿dónde lo dejé? Que su voz es un choque de 2 trozos de madera. Y luego la segunda, que su carcajada es como un sonido de los golpes de un bastón sobre un barril. Y la tercera, la voz como un golpear de maderas huecas. O sea, obviamente alude a la madera y me recordó a la caja de caoba que trae colgada, y también ese sentido de que la madera puede tomarse como algo viejo, o sea, como representación de lo viejo. Y aparte eso, ¿cómo te digo? El choque. Y como algo viejo y natural, ¿no? También. Sí, exactamente, como algo viejo natural, pues como es la muerte, como el personaje en sí, ¿no? Sí. Y otra cosa, o sea, como menciona que hay como un hueco en su voz, me recordó mucho al sonido que hacen las cajas, cualquier cosa, perdón, ¿cómo decirlo? Que tenga un vacío interior, como un eco sofocado, algo así, como una caja de muerto, pues. Sí, pero ¿sabes qué pensé también? Bueno, más allá de la caja de muerto, pensé en una guitarra. O sea, quítale las cuerdas a la guitarra y es eso, literal es una caja. Oh, sí es cierto. No sé por qué dijiste una caja y yo había pensado en un ataúd, pero ahora pensándolo bien también aplica con una guitarra. Qué miedo. Y otra cosa, pues si esto te lleva al vacío, man. O sea, el cuerpo sin vida.
la muerte. Claro, sí, o sea, imagínate una caja torácica ya al final en la descomposición, como describe Macario, que estaba la muerte. Ajá. Pues sí está preocupante qué sonido podría reproducir. Bueno, todos Sí. lo hemos visto en películas infantiles, sobre todo de caricaturas, cuando les golpean las costillas, ese sonido Ajá. aparentemente gracioso que hace. No sé, me viene también a la mente. Sí, sí. Ahorita que dijiste eso, recordando la película del cadáver de la novia, cómo agarran las costillas de guitarra. Perdón, sí, yo también estaba pensando en el cadáver de la novia, solo que no lo quise decir en voz alta. Dije, ya, son muchas referencias a películas infantiles, tienes casi 30 años, ubícate. ¿Y qué tiene? Yo soy fan de las caricaturas. Yo también, pero delato que tengo hijos y todo lo demás. Que si escuchan hipo, por cierto, es mi hijo, no le hagan mucho caso. Bueno, pues ya, hablamos de los personajes, vámonos a otra cosa. Obviamente, refleja la cultura mexicana, Sí. obviamente. Una de esas cosas es que habla de la comida y aunque no parezca o que habla como muy dispersamente de ello, como que sí habla bastante del Día de Muertos. Lo menciona literalmente, el Día de los Fieles Difuntos. Y ahí no nada más habla sobre eso. A mí lo que me causó mucho ruido y lo que me hizo ubicar este libro en México, fue que habla de las Ujú. calaveras de azúcar y el pan de muerto. No hay más. Exactamente. Entonces eso es muy de México. Yo sé que en el sur del continente hay gente que celebra el Día de Muertos también, pero hasta ahora, no sé, corríjanme los del sur si me equivoco, yo no sabía que ellos también tuvieran la tradición de las calaveritas de azúcar. Órale, qué padre, yo no sabía tampoco. Sí, entonces eso es algo que deja pensando. Pero sí, te digo, refiere de nuevo a México, porque lo poco que se sabe de Traven es que le gustaba mucho nuestro país. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues pero bueno, sí le gustaba mucho y como tú dices, menciona las calaveritas de azúcar y también, ¿no? El pan de muerto, creo que lo menciona. Bueno, en algún momento vamos a hablar de eso, pero yo sí quisiera mencionar todas las referencias del Día de Muertos en este libro. Por ejemplo, en la página 15 de mi versión, resume el Día de Muertos. Por ejemplo, dice literalmente, cuando la muerte y Macario estaban comiendo el pavo, menciona, comieron juntos y fue aquella una comida alegre, salpicada de flores, de ingenio y de chistes jugosos por parte del huésped, así como de grandes risas y carcajadas por parte del anfitrión. O sea, eso es el Día de Muertos, comes con la muerte, literalmente. Sabes que no lo había pensado y eso que he participado de muchos días de muerto, pero tienes razón, eso es en nuestra cultura el Día de Muertos, es ir a comer con tus muertos, ir a comer con la muerte y no tenerle miedo, que fue algo que hizo Macario. Y, o sea, y aparte no le tiene miedo, sino que lo trata como un compadre. Le dice, oiga, compadre, esto y esto. Eso a mí me encantó. Le dice compadre, sí, se compadrea todo el santo día. Sí, sí, o sea, y también en este libro se muestra que, o sea, es que el Día de Muertos el mexicano se burla de todo, el mexicano le vale gorro todo, hasta se burla de la muerte. Por eso como que tenemos muy arraigado el Día de Muertos, ¿no? Y, por ejemplo, menciona también cómo es la vida del mexicano. Por ejemplo, en la página 24, espérame tanto, en la página 24 de mi versión, habla de, yo he sido muy feliz a mi modo. Cierto que he sufrido de hambre toda mi vida, pues siempre me he sentido cansado y he tenido que luchar constantemente para mantener a mis hijos. O sea, si se fijan, puras desgracias, pero el mexicano siempre se mantiene feliz y aún en la muerte. Es lo que me encanta de este libro. Refleja por completo nuestra cultura, sí, nuestro modo de pensar encima. Sí. Como bien lo dices, es esta cuestión del mexicano de, pues sí, me está yendo muy mal, pero me puede siempre ir peor. Sí, exactamente. Y evidentemente también cómo murió Macario, man. O sea, dice, cerró sus ojos mientras una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Tiene el spoiler. Perdón. Perdón, lo repetiré. Aquí viene el spoiler. Como muere Macario, dice, cerró sus ojos mientras una sonrisa de satisfacción aparecía en sus labios. Como, o sea, el mexicano como ve la muerte, felicidad y aparte como representan la muerte, ¿no? La calaca, como pela los dientes. También eso se ve. Pero sí, fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero bueno, ya que llegamos al spoiler tan pronto, sí, la verdad es que sí, al final, pues obviamente Macario muere, que es la pregunta que yo te hacía. Ajá. Esta cuestión, ¿tú crees que todo lo que vino después de conocer la muerte es lo que le haya dado la muerte para que él se sintiera mejor, como para que la recibiera? ¿Me explico?
Sí, sí te entiendo. Es que si te fijas también en el final, menciona que cuando va la mujer a buscar a su querido esposo, o sea, la esposa de Macario, va a buscarlo, menciona que lo ve sonriendo, que ella pensó que estaba dormido, pero estaba sonriendo como si hubiera soñado algo muy delicioso. O sea, eso también me deja pensando en si Macario soñó todo eso. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa. Y yo creo que por eso lo hizo. ¿Me explico? Macario era una persona ignorante, para empezar. Así tal cual lo tengo que decir, era una persona ignorante, no sabía ni lo que era un museo. Ujú. Y además de la pregunta del museo, le hace otras preguntas a la muerte, porque tampoco, lo del cronómetro, que le dice, sí, era un reloj con cronómetro. Y voltea a Macario y le dice, ¿y qué es un cronómetro? Ah, Porque sí. tampoco sabe. Ajá. Entonces, quizá le dio esta oportunidad de tener una vida, de conocer gente, de conocer cosas, porque también hay una parte al inicio, bueno, no al inicio, cuando está hablando con la muerte, Ajá. donde la muerte le dice que en agradecimiento, cuando terminen de comer, él va a pasar con su mujer y le va a dar una bendición, así como que espera, ¿era la muerte o era Jesús? No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. No, creo que sí. Bueno, el asunto es que, ok, sí, era Jesús. Le dice, yo te comprendo, Macario hermano, te prometo, te comprendo y te bendigo. Puedes comer tu pavo en paz. Pasaré por tu pueblo, me asomaré en tu choza y bendeciré a tu mujer y a tus hijos. Que Dios sea contigo hoy, mañana y hasta el último día sobre la tierra. Ujú. No sé, me dejó esa sensación bueno, para que Macario abrace a la muerte, para que Macario esté satisfecho, le vamos a dar este trozo de vida, llámese imaginario o no imaginario, para que se sienta mejor. Sí. Entonces, él va a tener pues toda esta vida en la mente, en esos 30 minutos mientras comía con la muerte, tuvo vida y ya cuando murió como dices, feliz, murió sin molestia al respecto de haber muerto. Sí, sí, que es como dices, como una transición, como un espacio de reflexión y de satisfacción que le dejó la muerte antes de llegarle bien, ¿no? Que aquí me recuerda un poco a Harry Potter. Yo sé que a ti no te gusta Harry Potter, Sorry. pero lo tengo que mencionar. Porque, sí, ya sé, porque en el séptimo libro, habla de la fábula de los tres hermanos. Ujú. Entonces dice que eran tres hermanos, magos obviamente, que se toparon con la muerte cuando iban a cruzar por un río. Y que la muerte les dijo que como lo habían vencido y eran tan buenos en magia, les iba a dar una cosa a cada uno, ¿no? Ujú. A uno le dio una capa de invisibilidad, a otro le dio una varita, la varita más poderosa del mundo, y al otro le dio una piedra que podía resucitar a los muertos. El asunto es que la muerte se llevó a los dos hermanos, al de la capa y al de la varita, perdón, al de la piedra y al de la varita se los lleva primero, porque al final del día, pues, son demasiado avariciosos como para estarse en paz, ¿no? Y terminan muertos. Pero el tercero, el de la capa, es más prudente, entonces se pone la capa para evadir a la misma muerte. Y al final, cuando él ya se siente listo para morir, lo que hace es que se quita la capa, se la da a su hijo y dice que recibe a la muerte como una vieja amiga. Yo tengo esa sensación de que a Macario le dieron toda esta vida para que él hiciera eso, para que él recibiera la muerte como una vieja amiga, sin este problema de oponer resistencia. Nosotros lo hablábamos en una de las clases que tenemos ahora, porque estamos viendo ensayos y estábamos hablando de Montaigne, que hace esta referencia a la muerte. ¿Cómo vemos la muerte? ¿Desde qué perspectiva vemos la muerte? ¿A qué grado nos afecta la muerte? Y el tiempo que tenemos aquí. Me parece que va por esa idea. Traben con esto. Sí, 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 y total, es que sí me parece totalmente, y sobre todo con lo que mencionábamos, o sea, de si todo lo que soñó o no Macario es una transición o no, más bien trasladándolo a como piensa Montaigne, sería más bien como un prepararlo para la muerte, no sé qué piensas tú. Por completo prepararlo para la muerte, para que no se sintiera molesto, para que se fuera como se tenía que ir, literal. O sea, ahí está tu vida, aunque sea imaginaria, pongámoslo así, porque al final la idea te deja, lo que te deja el libro es eso. Lo imaginó Macario, lo soñó Macario, se lo dio de verdad la muerte y al final solamente se lo dio a él y la esposa jamás se enteró. Ese tipo de cosas es lo que se quedan bailando y se te quedan en la cabeza. Sí, este libro te deja pensar un montón, ese tipo de cosas, la neta. Ahora, sobre el final. Nosotros hablábamos, hace muchísimo tiempo, en nuestra clase de métrica y retórica, hablábamos de la organización del texto, que no es fortuita, ¿sí? Que puede ser muy extraño, pero, por ejemplo, puede tratarse de una especie de cuento, si lo quieren ver de esa manera, en el que Macario se topa con estos tres amigos, o la fábula simple y sencilla de que su esposa le hizo un pavo después de tanto esfuerzo. ¿Me explico? Nos decía nuestra maestra de aquella época que si nosotros suprimíamos todas las hojas
cosas a partir del tercer capítulo hasta el último. Sí, creo que era el último, el penúltimo. Sí, No, el el último. último. Íbamos a tener la misma historia, que no iba a variar demasiado, o que podríamos ponerlo como dos historias paralelas. Entonces, la estructura, yo ya se los decía desde la clase, desde la temporada pasada, es el dispositivo, la disposición en la que están puestas las cosas. Y Bruno no lo dejó a la suerte en Macario. No, o sea, y de hecho puedes ver toda esta aventura de si fue médico y que cuidó a muchos enfermos y se hizo millonario y todo el rollo, lo puedes ver como una mega digresión. Ok, bueno, para los que no saben, una digresión es una manera como de romper el discurso. Introduces en el discurso una serie de sucesos que pueden tener una relación con el discurso principal. En este caso no se sabe si tiene relación o no. O sea, sí tiene relación, pero no se sabe si pasó o no, mejor dicho. Entonces, toda esta parte en donde Macario es médico, en donde Macario progresa y puede sacar a su familia adelante y sana a muchos enfermos y cosas por el estilo, es una digresión porque podría romperse el discurso, podría no estar pasando lo que se supone que pasó. Que sabes que esto me recuerda a mi infancia, triste y desolada. No se crean. Me recuerda yo no lo vi, yo no sé qué tan cierto es, y espero no estar dando spoilers a alguien, pero cuando yo era niña estaba esta serie que se llamaba Supercampeones. Entonces se supone que este niño se vuelve el mejor del mundo en fútbol, soccer, y de repente sucede que en el último capítulo, repito, no sé qué tan cierto sea esto, ¿no? Este regresar a la realidad en la que el niño no tenía piernas y todo se lo imaginó. Básicamente eso es lo que hace Traven con Macari y nos rompe el corazón ahora de adultos. Gracias, buen Traven. Qué triste, man. Bueno, en fin. Pasando a otro tema muy relacionado con el final. Sí. El libro introduce, bueno, más bien Traven introduce una cosa que se llama ironía trágica. ¿Qué es esa cosa y con qué se come? Bueno, es una ironía, obviamente, que va aterrizando. Con pollo se come. Y con la muerte a un lado. Pero bueno, en fin. También. Sí, pues sí. Es que no se come solo y no se come frío. Sí. Bueno, la ironía trágica es un recurso literario que se utiliza para aterrizar el final, como un tipo de spoiler, por así decirlo. Pero esto sucede más que nada porque el lector ya más o menos sabe lo que va a pasar. Esto se utilizaba mucho en el teatro de los siglos de oro. También se puede dar en literatura, como lo hace Traven. Por ejemplo, en una parte, déjame encontrarlo. En alguna página. Aquí, en alguna página de mi versión. Que por cierto, una digresión, ahora sí para aplicar lo que ya aprendimos, es que les habíamos mencionado que este libro no está en PDF en internet y pues les tenemos la noticia de que sí está. Yo lo leí en internet y si no lo han leído, pues pueden ir a leerlo porque la verdad está muy, muy padre. Pero bueno, volviendo a lo que decía. Muy, muy corto. Sí, volviendo a lo que decía de la ironía trágica, se podría tomar como un tipo de spoiler. Por ejemplo, en la página 3 de mi versión, Macario dice, cuando llega a su casa y ve que no hay comida y cosas por el estilo, dice, oh señor, si por lo menos una vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un guajolote asado, moriría feliz y descansaría en paz hasta el día del juicio final. O sea, se le cumplió lo que dijo. Comió su pavo y se murió. Eso es la ironía trágica. ¿Sabes qué? Pensando en eso, Nadie los vio salir, también hay una ironía trágica. Sí. Con la fichera, la mujer esta que está enferma. Sí. Y pues ella lanza esta aclamación al cielo de ojalá si yo me muero todo el mundo haga fiesta y boom, Sí. llega la fiesta. Sí, no, es que es genial eso. Y luego, por ejemplo, en otra ocasión del libro de Macario menciona Macario cuando platica con la muerte, le dice, ¿qué puede hacer un mortal contra el destino? Nada, tenía que sucumbir finalmente, ya lo presentía, no hay escape posible. Hubiera podido gozar de gran ventura, pero el destino no lo quiso y debe ser así. Ahí está otra ironía trágica, va aterrizando al final, o sea, te va a decir que va a terminar muerto, o sea, no puede, el destino no te deja otra cosa más que la muerte. Sí, que es cuando le ofrece la mitad del pollo. Le dice, ándale, pues siéntese y yo le doy la mitad, total, ya que. Y una última ironía trágica está en otra de estas páginas. Ok, cuando la muerte cuando Macario le dice a la muerte sus razones por las que le compartió el pavo a ella y no a otros, le dice, es que yo sé lo que es sentirse morir de necesidad. Ahí está otra ironía. Morirse. O sea, morirse. Y obviamente la más obvia y la más lógica, que es cuando se le presenta la muerte, ¿no?
Sí. Pero ahí están las ironías trágicas de ese libro, o al menos las que yo pude ver. Sí, o sea, técnicamente el libro entero es una ironía trágica, o Sí, ironía tras exacto. ironía trágica. Sí. Pero bueno, Sí, o sea, es que ya el hecho de que se le presenta la muerte del protagonista, te quedas así como que, la fregada. Ya valió gorro también que me caí este men. sí, no, fíjate que Macario me da más tristeza que caerme bien. A mí el personaje que más me cae bien es la muerte, es genial. Sí, la muerte a mí también me cae muy bien. Por ejemplo, en la película de los fantasmas de Scrooge, Ajá. bueno, ya leí el libro, ¿verdad? Pero me gusta mucho la película y cómo está animada. Me gusta mucho la muerte, me gusta cómo la retrataron. Se me hace genial y se me hace el mejor de los fantasmas. Siempre lo hacen ver un buen personaje, no sé por qué, pero siempre la muerte destaca en cualquier tipo de serie, en cualquier tipo de película. Yo, por ejemplo, pienso en la serie de Supernatural. Ajá, Hicieron un personajazo de la muerte. ajá, La muerte es este hombre cadavérico que va con su bastón, igual que en esta versión, en la versión de Macario también, la muerte lleva siempre un bastón, ajá, con esta idea de ya es antiquísimo, ¿no? sí. Pero en Supernatural me encanta porque este hombre anciano siempre está comiendo y siempre está comiendo pizza. Es muy divertido y es uno de los personajes que más hace pensar en cualquier contexto, en cualquier libro y en cualquier figura que se puedan encontrar. Ajá, sí, no, la muerte es un genial personaje. Pero bueno, pasando a otras cosas, yo quería mencionar una última cosita que va más relacionado con ¿cómo decirlo? El fin por el que se guiaba Betraven, que es más que nada retratar o poner, o exponer, por así decirlo, se me fue la palabra, retratar la opresión, ¿no? En la que vivía el indígena, sobre todo, pues, Macario. Por ejemplo, esta semana en nuestras clases estuvimos mirando cómo se reaccionó durante la época de la colonia a la idolatría de los indígenas, que se tomaba como hechicería, cosas fantásticas y así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todas estas costumbres indígenas pues no entraban dentro de la norma del español. Y aquí en Macario también se retrata. Por ejemplo, el texto desde un principio menciona la curación con hierbas, que es cuando creo que el hijo de Macario, ¿no? Es el que se está muriendo. Y todas las personas del pueblo van y le dan un montón de remedios caseros, pero pues son hierbas. Todo esto los españoles lo tomaban como hechicería. Pero hay una parte muy importante y es cuando el virrey le habla a Macario y le da dos opciones. Le dice, si me curas a mi hijo, A mi hijo, ujú. espera, si me curas a mi hijo, te voy a dar un título, ¿no? Así vas a poder ejercer tu Medicina. profesión como médico, todo el rollo, ¿no? Acá, y luego le dijo que le daba la cuarta parte de su riqueza, o sea, todo eso valía a su hijo y todo el rollo. Pero bueno, también le dijo, si no me lo curas, dijo que lo iba a entregar al tribunal de la Inquisición bajo el cargo de hechicería y pacto con el diablo, y por lo cual iba a ser quemado en público en la Alameda. Aquí es donde te llega la pregunta de, bueno, ¿y hasta dónde llega la idolatría o la hechicería? A tu favor la estás utilizando. ¿No te parece entonces que en este caso Traven sitúa el libro en una época determinada? Sí, Habla de la Inquisición española, ¿sí? exactamente. La colonia, ajá. Sí, y hace de Macario una especie de chamán Sí, al que recurre el virrey ya cuando no le queda más. ajá. Es como que, bueno, ya los doctores españoles y poderosos ya vinieron y me le hicieron todo lo que podían, me le hicieron todas las sangrías, porque ya ves que ellos para todo usaban la sangría, y quizá llevó obispos y arzobispos y demás, o a frailes franciscanos, no sé, Ajá. para que le hicieran oración o los santiguaran o Dios sabe qué. Y su último recurso fue este indio ex leñador llamado Sí. Macario, que se convirtió en chamán. Sí, o sea, te digo, va totalmente con el fin de Betraven, de exponer los abusos de los blancos hacia los indígenas, pero en este caso en México, en la Nueva España, y eso es genial. Me causó ruido porque yo no lo había situado temporalmente en ningún momento. Me explico, para mí era temporal hasta este momento. Sí, no. Sí, también para mí, de hecho, la primera vez que lo leí no me percaté de estas cosas. Y ya después dije, a ver, yo me acuerdo que le hablaba a un rey o un monarca o algo por el estilo. ¿Que dónde carajos es ese rey? Y que me voy dando cuenta y dije, la fregada, pues es aquí. Que no lo puedo creer. La verdad, sí, la ironía, o sea, no sé, pero es genial ya cuando te das cuenta y dices, no manches, qué padre, o sea, me sirvió de nuevo releer este libro, no lo puedo creer, porque a veces sí, o sea, suele suceder que uno lee un libro, por ejemplo, a mí me pasó con el retrato de Dorian Gray también, que en su tiempo lo disfruté y lo disfruté mucho, pero no me percataba de todas estas cuestiones de las que hablaba Lord Henry, de la belleza, de los griegos, de filosofía específica, hasta ahora
ahora que ya lo releí de nuevo como 500 veces y pues siempre te vas percatando de algo nuevo y pues esto nos sucedió con Macario. Es un libro francamente genial. Ahora, en términos generales, ¿lo recomendarías y por qué? Lo recomiendo por 3 cosas. La primera, es un libro muy corto. La segunda, un libro muy sencillo de leer. Y la tercera, creo que puede ser leído por cualquier persona. Obviamente, ya personas, no niños, que ya sepan leer fluido. No sé, tal vez unos 10, 12 años. Y yo creo que a partir de ahí puede ser leído por cualquier persona. Pero sí, fíjate que yo creo que yo se lo recomendaría a muchachos. Me sorprende mucho que lo diga de esa manera, pero sí. Macario es un libro que pese a que se sitúa en una época, es bastante atemporal. Sí. No tiene un lenguaje rebuscado, así que cualquier persona lo puede leer. No hay muchas palabras que necesiten buscar en un diccionario que les interrumpa la lectura. No. Todo lo contrario. Y es un libro que se disfruta. Yo ya se los había dicho. Es un libro que yo leí en 2 horas. En 2 horas sin dejar de leer. Uh-huh. Ahora imagínense, si se cuenta con tiempo, o sea, un muchacho puede leerlo prácticamente en una semana, bien leído, de una manera bastante cómoda para él y no se va a molestar, me explico. Entonces, a mí me parece que sí, es un libro altamente recomendable para todos en general. Uh-huh. Yo creo que deberían de leerlo. Sí, la verdad, sí, todos deberían de leer este libro. Es que dejando de lado que es mexicano, ¿no? Es muy buen libro, sobre todo por esta construcción que ya les mencionábamos, de no se sabe si pasó o no. Y aparte que creo recordar que el libro está inspirado también en un cuento de ¿cómo se llaman? Estas leyendas, no sé si recuerdas tú, Lucy, de tradición oral. No recuerdo en cuál está inspirado, pero yo recuerdo haberlo leído en mitología. Ah, claro. Sí, sí, sí. Yo tampoco, así de forma concreta, no te puedo decir en qué historia estoy inspirado, pero es muy genial que Traven lo haya hecho de esa manera. A mí me recuerda, por ejemplo, a los cuentos de los hermanos Grimm, Uh-huh. también fueron de tradición oral y llegaron ellos y se sentaron y los establecieron de forma escrita. Sí. Entonces sí, sí, creo que, bueno, a mí me encanta. Sí, a mí también me encanta, es un libro genial y la verdad yo se los recomiendo totalmente. No es difícil, es muy corto, se lee rápido y es genial aparte, súmele todo eso. Y aparte lo pueden encontrar ya en PDF. Sí, están muy felices. Yo pensé que iba a tardar más en encontrarlo en PDF, lo bueno es que no. Entonces sí, échenle un ojo, intenten leerlo. Ya les dimos el spoiler, ya les dimos a lo mejor en el que termina, pero créanme que lo que vale la pena es el cómo se llega a ese final. Sí. Y no se van a arrepentir. Es que vale mucho la pena, de verdad, léanlo. Si nosotros les podíamos recomendar un solo libro en esta vida, sería ese. Y pues sí, sí, algo más que agregar de este libro, porque creo que ya nos extendimos lo suficiente. No, pues ya la verdad, ya es todo. Sí, y pues por lo demás creo que nada más, no, vaya, solo quedan los anuncios parroquiales. Sí. Como ya les dijimos, nuestra temporada va a tratar sobre historias de terror. Si tienen alguna sugerencia, si quieren que tratemos un cuento particular de algún autor, Uh-huh. háganoslo saber para ponernos a leerlo principalmente. Sí. Y pues nada, creo que eso es todo por el episodio de hoy. Sí, hasta aquí. Ay, Dios santo, 1 hora con 5 minutos me lleva. Se me pasó, pero rápido. Es que así nos pasa cuando platicamos de libros que amamos. Sí. Y Macario me encanta. Además de que la edición que le tengo me la regalaste tú. Estoy muy feliz. Yeah. Yo fui Lucy. Y yo fui Fer Juntos somos Lucifer. y queremos ver la literatura arder.